Hay dolores que no sangran, pero que te desgarran el alma con la misma crueldad que un cuchillo atravesando la carne. Hay traiciones que no vienen de extraños, sino de aquellos a quienes les diste la vida, a quienes alimentaste con tu propio cuerpo, a quienes arrullaste en noches de fiebre mientras el mundo dormía. Yo tengo 74 años y creí que a esta edad ya nada podría sorprenderme. Creí que había visto suficiente maldad, suficiente ingratitud, suficiente dolor como para que mi corazón se hubiera vuelto de piedra. Pero estaba equivocada, porque aquella tarde de mayo, parada frente a las puertas cerradas de la iglesia donde mi nieta se casaba, con mi vestido nuevo y mis zapatos que me lastimaban los pies, con el sobre lleno de dinero que había ahorrado durante 3 años para regalarle, escuché las palabras más crueles que jamás habían salido de la boca de mi propio hijo. Tú no vas a entrar, mamá. Elena no te quiere aquí, y yo tampoco. El mundo se detuvo. Las campanas seguían sonando, pero yo ya no las escuchaba. La gente entraba con sus trajes elegantes, pero yo ya no los veía. Solo sentía el frío de la traición corriendo por mis venas como veneno. Y lo más irónico, lo más doloroso de todo, era que yo había pagado cada centavo de esa boda, cada flor, cada plato de comida, cada nota de música que en ese momento sonaba dentro de aquella iglesia. Todo había salido de mis manos, de mis ahorros, del dinero que mi esposo me dejó antes de morir. Y ahora mi propio hijo me prohibía entrar. Me llamo Rosario del Carmen Mendoza, viuda de Estrada, y durante 52 años fui madre. No madre de medio tiempo, no madre de domingos y cumpleaños, madre completa, madre de madrugadas y sacrificios, madre de rodillas gastadas de tanto rezar por mis hijos, madre de manos agrietadas de tanto lavar, cocinar, remendar. Tuve 3 hijos. Roberto, el mayor, que murió muy joven en un accidente que todavía me arranca lágrimas cuando lo recuerdo. Lucía, mi única hija, que vive lejos y apenas llama. Y Mauricio, el menor, el que siempre fue mi debilidad, el que recibió más amor, más atención, más perdón. Mauricio, el mismo que aquella tarde me miraba con ojos de desprecio mientras yo temblaba de vergüenza frente a la iglesia. La historia de cómo llegué a ese momento no comenzó ese día. Las traiciones grandes no nacen de la nada. Se construyen lentamente, ladrillo a ladrillo, con pequeños desprecios que una va perdonando, con silencios que una va justificando, con humillaciones que una va tragando porque es mi hijo y la familia es lo primero. Y seguramente no quiso decirlo así. Yo fui construyendo mi propia cárcel con cada perdón que di sin que me lo pidieran, con cada vez que bajé la cabeza cuando debí levantarla con dignidad. Todo cambió cuando Mauricio conoció a Elena. Él tenía 38 años y ella 25. Llegó a nuestras vidas como un viento fresco, con su sonrisa perfecta y sus palabras dulces. Doña Rosario, qué gusto conocerla. Mauricio me ha hablado tanto de usted. Y yo, ingenua, tonta, desesperada por ver a mi hijo feliz después de tantos fracasos amorosos, abrí los brazos y el corazón. Le enseñé mis recetas, le mostré los álbumes de fotos, le conté historias de cuando Mauricio era niño. No sabía que estaba entregando municiones al enemigo. Los primeros meses fueron hermosos. Venían a visitarme cada domingo. Elena me ayudaba a cocinar, me pedía consejos, me llamaba suegrita con un tono que entonces me parecía cariñoso y ahora reconozco como burla disfrazada. Luego llegó el embarazo y con él
la primera transformación. Ya no podían venir los domingos porque Elena estaba cansada. Ya no podía llamar después de las 8 porque Elena necesitaba descansar. Ya no podía opinar sobre nada porque Elena era la madre y sabía lo que hacía. Y yo callé. Callé porque no quería problemas, porque quería conocer a mi nieta, porque tenía miedo de perder a mi hijo. Valentina nació un 3 de diciembre y cuando la vi por primera vez sentí que el corazón se me salía del pecho. Era tan pequeña, tan perfecta, con sus manitas cerradas como puños diminutos y sus ojos que aún no sabían mirar pero que ya me habían robado el alma. «Es tu abuelita, mi amor», susurré mientras la sostenía, y juro por Dios que ella apretó mi dedo con una fuerza que me hizo creer que me reconocía, que sabía que yo siempre estaría ahí para ella. Pero Elena tenía otros planes. Poco a poco las visitas se espaciaron. Primero fue una vez al mes, luego cada 2 meses, luego solo en Navidad y cumpleaños. Y siempre había una excusa, que Valentina estaba enferma, que tenían compromisos, que el viaje era muy largo. Mi casa quedaba a 40 minutos de la suya, pero para ellos parecía estar al otro lado del mundo. Yo viajaba en autobús, con mis piernas cansadas y mi bolsa llena de regalos, solo para ver a mi nieta durante 1 o 2 horas antes de que Elena inventara alguna razón para que me fuera. Los años pasaron y Valentina creció sin conocerme realmente. Elena se encargó de eso. Le hablaba de la otra abuela, la madre de Elena, como si fuera la única que existía. La llevaba a su casa cada fin de semana, le compraba regalos con mi dinero, porque yo era quien mantenía a Mauricio cuando sus negocios fracasaban, y me presentaba ante Valentina como la viejita que vive lejos, no como su abuela, no como la mujer que había trabajado toda su vida para que su padre tuviera una carrera, una casa, una vida digna, solo la viejita que vive lejos. Pero yo seguí amando, seguí mandando cartas que nunca fueron leídas, regalos que aparecían sin tarjeta, dinero para la escuela de Valentina que Elena decía que venía de un tío. Mi amor era invisible, borrado sistemáticamente de la vida de mi nieta, y aún así no me rendí. Porque las abuelas no nos rendimos. Las abuelas amamos con una terquedad que desafía la lógica, que sobrevive a los desprecios, que se aferra a la esperanza como un náufrago a una tabla en medio del océano. Cuando Valentina cumplió 15 años, intenté organizar su fiesta. Había ahorrado durante mucho tiempo. Tenía planes hermosos, un vestido digno de princesa, una celebración en el jardín de mi casa que había cuidado especialmente para ella, con las rosas que planté el día que nació, pero Elena dijo que no, que Valentina quería algo moderno, que mi casa era muy pequeña, que mis ideas eran anticuadas, y Mauricio, como siempre, guardó silencio, ese silencio cobarde que había aprendido a interpretar como traición. La fiesta se hizo en un salón elegante del centro de la ciudad. Yo pagué la mitad, aunque nadie lo supo porque Mauricio me pidió que no dijera nada para no hacer sentir mal a Elena. Llegué con mi regalo envuelto en papel dorado y pasé toda la noche en una esquina viendo cómo la otra abuela daba vueltas con Valentina, cómo Elena le presentaba a todos sus parientes, mientras a mí apenas me dirigía un saludo frío. Esa noche lloré en el autobús de regreso, mordiendo mi pañuelo para que nadie me escuchara, y aún así perdoné. Pasaron 8 años más, 8 años de migajas de cariño, de visitas cada vez más escasas, de llamadas telefónicas donde Mauricio hablaba deprisa porque Elena lo estaba esperando, de cumpleaños donde mi regalo llegaba por correo porque no estaba invitada a la celebración. Valentina se convirtió en una mujer hermosa que apenas reconocía mi voz cuando llamaba. «¿Abuela? ¿Cuál abuela?», la escuché preguntar una vez antes de que Mauricio tapara el teléfono con la mano. Cuando Mauricio vino a verme hace 2 años, supe que algo quería. Siempre era así. Me visitaba solo cuando necesitaba algo. Dinero para un negocio nuevo, ayuda para pagar una deuda, un préstamo temporal que nunca devolvía. Esa tarde llegó con su mejor sonrisa, esa que usaba cuando era niño y había roto algo pero quería evitar el castigo. Se sentó en mi sala, aceptó el café que le ofrecí, comió las galletas que había horneado especialmente porque sabía que vendría. Y después de media hora de conversación vacía, finalmente llegó al
punto. Mamá, Valentina se va a casar. Mi corazón dio un vuelco. Mi nieta, mi pequeña Valentina, aquella bebé que había sostenido en mis brazos hace 23 años, iba a casarse. Por un momento olvidé todo el dolor, todos los desprecios, todas las humillaciones. Solo sentí alegría, una alegría inmensa que me hizo sonreír como no sonreía en años. ¡Qué maravilla, hijo! ¿Cuándo es? ¿Dónde será? Tengo que empezar a buscar un vestido. Quiero verme elegante para la boda de mi nieta. Mauricio desvió la mirada. Ese gesto lo conocía bien. Era el mismo gesto de cuando tenía 8 años y me confesó que había reprobado matemáticas. Era el gesto de la vergüenza, de quien sabe que está a punto de hacer algo malo, pero lo hará de todos modos. Mamá, la boda va a ser costosa, muy costosa. Valentina quiere algo grande, elegante y bueno, tú sabes cómo está la economía. Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. No venía a compartir la alegría conmigo, venía a pedirme dinero, como siempre. ¿Cuánto necesitan, hijo? La cifra que mencionó me dejó sin aire. Era casi todo lo que tenía, los ahorros de mi vida entera, el dinero que mi esposo había dejado para que yo viviera tranquila en mi vejez, el pequeño patrimonio que había cuidado con uñas y dientes durante años de viudez. Debí decir que no. Debí preguntarle por qué, si estaban tan desesperados por dinero, gastaban tanto en lujos. Debí reclamarle años de abandono, de desprecios, de tratar a su madre como un cajero automático sin sentimientos. Pero no lo hice, porque cuando lo miraba, no veía al hombre egoísta y manipulado en que se había convertido. Veía al niño que corría hacia mí con los brazos abiertos, al pequeño que me decía, mami, te quiero hasta el cielo antes de dormir, al hijo que había sido mi razón de vivir durante tantos años. Está bien, hijo, les daré el dinero. Su sonrisa fue instantánea, y por un momento me pareció genuina. Me abrazó, me besó la frente, me prometió que sería la abuela más importante en la boda, que tendría un lugar de honor, que finalmente Elena y yo nos llevaríamos bien. Mentiras, todas mentiras. Los meses siguientes fueron una tortura disfrazada de ilusión. Cada vez que llamaba para preguntar sobre la boda, había una excusa, que todavía no tenían fecha exacta, que estaban viendo locaciones, que ya me avisarían. Yo compraba revistas de bodas, recortaba ideas, soñaba con el vestido que usaría, practicaba frente al espejo las palabras que le diría a mi nieta cuando la viera caminar hacia el altar. En mi nejuidad, hasta empecé a tejer una mantilla para ella, con el mismo patrón que mi madre había tejido para mí hace más de 50 años. La invitación nunca llegó. Me enteré de la fecha por Lucía, mi hija, quien, a su vez, se enteró por una publicación en esas redes sociales que yo no entiendo. Faltaban 3 semanas para la boda y yo ni siquiera sabía cuándo era. Llamé a Mauricio, temblando de angustia. Hijo, ¿por qué no me han mandado la invitación? Su silencio fue eterno. Pude escuchar la voz de Elena al fondo, susurrando instrucciones como una serpiente venenosa. Mamá, es que, mira, la cosa es complicada. El salón es pequeño, la lista de invitados ya estaba cerrada y bueno, ¿estás diciendo que no estoy invitada a la boda de mi propia nieta? ¿A la boda que yo estoy pagando? Otro silencio. Esta vez pude escuchar perfectamente lo que Elena susurró. Dile que no queremos dramas, que se quede en su casa. Mamá, es que Elena piensa que, bueno, que tal vez sería mejor si tú no vinieras. Ya sabes cómo eres tú, muy emocional, y no queremos escenas. El teléfono casi se me cae de las manos. 32 años criando a ese hombre, noches sin dormir cuando estaba enfermo, sacrificios incontables para pagar su educación, préstamos que nunca me devolvió, humillaciones que tragué en silencio. Y ahora me decía que no podía ir a la boda porque era muy emocional. Colgué sin despedirme. Me senté en mi mecedora, esa que fue de mi madre y que ha sostenido las penas de 3 generaciones de mujeres de mi familia, y lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Pero algo se quebró dentro de mí esa noche, algo que había estado agrietándose durante años. Finalmente se rompió por completo, y de entre los escombros de mi corazón roto, emergió algo que había mantenido dormido demasiado tiempo: mi dignidad. Decidí ir de todos modos. No iba a rogar, no iba a suplicar, no iba a hacer escenas, como tanto temían. Simplemente iría a ver casarse a mi nieta. Me sentaría en la última fila de la iglesia donde nadie me viera y después me iría en silencio. Eso era todo lo que pedía, verla una vez vestida de novia, guardar esa imagen en mi memoria para los días difíciles y después aceptar que la había perdido para siempre. El día de la boda me levanté temprano, me bañé con agua de rosas,
como hacía mi madre en ocasiones especiales. Me puse el vestido que había comprado meses antes, uno color azul cielo que me hacía sentir elegante. Me maquillé con cuidado, ocultando las ojeras de tantas noches sin dormir. Me puse los aretes de perlas que mi esposo me regaló en nuestro aniversario número 25, los mismos que él puso en mis orejas mientras me decía que era la mujer más hermosa del mundo. Y salí de mi casa con la frente en alto, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Llegué a la iglesia 30 minutos antes de la ceremonia. Era hermosa, decorada con flores blancas y listones de seda, exactamente como yo había sugerido meses antes, cuando todavía creía que mi opinión importaba. Los invitados comenzaban a llegar, con sus trajes elegantes y sus regalos envueltos. Nadie me reconoció. Para ellos yo era solo una anciana más, una desconocida que probablemente se había equivocado de boda. Intenté entrar por una puerta lateral, tratando de pasar desapercibida, pero antes de que pudiera cruzar el umbral, una mano me sujetó del brazo con fuerza. Era Mauricio. ¿Qué haces aquí? Su voz era fría, tan fría que me costó reconocerla. Busqué en sus ojos algún rastro del hijo que había criado, alguna chispa de amor o, aunque sea de vergüenza. No encontré nada, solo irritación, como si yo fuera una mosca molesta que interrumpía su día perfecto. Vine a ver a mi nieta casarse, hijo. Solo eso. Te dije que no vinieras. Elena no te quiere aquí. Valentina no te quiere aquí. ¿Valentina? ¿Mi nieta sabe que no me invitaron a su boda? Por un instante vi algo parecido a la culpa a cruzar su rostro, pero desapareció rápidamente, reemplazado por la máscara de indiferencia que Elena le había enseñado a usar. Eso no importa. Lo que importa es que no puedes entrar. No voy a dejar que arruines este día. Hijo, yo pagué esta boda. Cada flor, cada vela, cada servilleta salió de mi dinero. Solo quiero ver a Valentina 5 minutos. ¿Me sentaría atrás? Nadie sabrá que estoy ahí. Elena apareció en ese momento, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. Llevaba un vestido verde esmeralda que debió costar más que todo mi guardarropa juntos. Me miró de arriba abajo con ese desprecio que había perfeccionado durante años de práctica. Mira, suegrita, te voy a ser honesta porque parece que no entiendes las indirectas. Nadie te quiere aquí. Valentina no te conoce y, francamente, no le interesa conocerte. Todo lo que eres para ella es una vieja que manda tarjetas de cumpleaños con cheques pequeños. Así que hazle un favor a todos y vete a tu casa a tejer o a hacer lo que sea que hacen las ancianas solas. El mundo se congeló a mi alrededor. Escuché las palabras como si vinieran de muy lejos, como si estuviera sumergida bajo el agua. Miré a Mauricio, esperando que la defendiera, que me defendiera, que hiciera algo. No hizo nada. Ya escuchaste, mamá. Es mejor que te vayas. Y entonces fue cuando las campanas comenzaron a sonar. La ceremonia estaba por empezar. Pude ver a través de la puerta entreabierta cómo los invitados tomaban asiento, cómo el novio esperaba nervioso en el altar, cómo todo el mundo se preparaba para presenciar el momento más importante en la vida de mi nieta, a quien había sostenido el día que nació, a quien había amado en silencio durante 23 años, a quien había dado todo mi dinero para que tuviera la boda de sus sueños. Algo dentro de mí se rompió definitivamente en ese momento, pero no fue mi corazón, fue la cadena invisible que me había mantenido atada a la sumisión durante toda mi vida, la que me hacía callar cuando debía hablar, la que me hacía perdonar cuando debía exigir respeto, la que me hacía dar cuando debía también recibir. Me solté del brazo de Mauricio con una fuerza que lo sorprendió. Me erguí todo lo que mi cuerpo me permitía y lo miré directamente a los ojos. Hijo, está bien, me voy. Vi el alivio en su rostro, mezclado con algo que quise creer era culpa. Pero antes de irme, necesito que sepas algo. Y tú también, Elena. Ella bufó con impaciencia. ¿Qué? ¿Vas a llorar? ¿Vas a hacer una escena? No, voy a decirles la verdad. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre, el mismo sobre que había traído para Valentina, el que contenía el regalo de bodas que había preparado con tanto amor. Pero junto a él saqué también un documento doblado, uno que había guardado durante años, esperando nunca tener que usarlo. Este es el contrato de préstamo que tu padre firmó hace 15 años, Mauricio, cuando te presté el dinero para comprar tu casa. El dinero que nunca me devolviste y que acordamos que no te cobraría mientras me trataras con respeto. Mauricio palideció. Y esta, saqué otra hoja, es la escritura de la casa donde viven, la casa que está a mi nombre, porque tú nunca tuviste crédito suficiente para sacar una hipoteca. Elena abrió la boca, pero ningún sonido salió. Y estos, mostré un fajo de recibos, son todos los comprobantes del dinero
dinero que les di para esta boda, 280,000 pesos, cada centavo documentado y firmado por tu esposo. La cara de Mauricio se descompuso, comenzó a tartamudear, a buscar excusas, pero yo levanté la mano para silenciarlo. No terminé. ¿Recuerdan al tío Ernesto, el que murió hace 5 años y supuestamente no dejó nada? Bueno, mentí. Me dejó todo a mí. Una cuenta bancaria que he mantenido intacta durante años, esperando usarla para emergencias o para dejarla como herencia. Hice una pausa, dejando que las palabras penetraran. Pero la herencia es algo que se gana, no que se espera. Y ustedes dos no se han ganado ni mi cariño ni mi respeto, mucho menos mi dinero. Finalmente Elena encontró su voz. Estás mintiendo. Es una vieja mentirosa que quiere manipularnos. ¿Mentiras? Elena, querida, los viejos no tenemos tiempo para mentir. Y yo tengo 74 años de verdades que me pesan el alma. Pero si quieres pruebas, las tendrás. Mañana a primera hora recibirán una carta de mi abogado, la misma que informará al banco que retiro mi autorización para que vivan en mi casa y que solicito la devolución inmediata del préstamo que les hice, incluyendo intereses. Mauricio dio un paso hacia mí, con las manos extendidas en gesto suplicante. Mamá, no puedes hacer esto. La boda apenas está empezando. Nuestros invitados están adentro. Esto nos destruiría. Tienes razón, hijo. No puedo destruirte hoy. No lo haré frente a Valentina, porque a diferencia de ustedes, yo sí la amo y no quiero que su día especial sea arruinado por la verdad de quiénes son realmente sus padres. Me acerqué a él, tanto que pude ver las gotas de sudor formándose en su frente. Pero escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Tienen un mes para devolverme la mitad del dinero de la boda. Tienen 6 meses para encontrar otro lugar donde vivir. Y tienen el resto de sus vidas para explicarle a Valentina por qué su abuela no estuvo en su boda y por qué de pronto su vida cambió tanto. Elena intervino, con voz temblorosa. No puedes, esto es extorsión. No, querida, esto es justicia. Durante años me han tratado como un cajero automático, como un mueble viejo que pueden ignorar hasta que necesitan algo. Me han robado tiempo con mi nieta, me han robado dignidad, me han robado la alegría de ser abuela. Hoy ustedes me robaron el derecho de ver casarse a Valentina, pero no me robarán nada más. Me di la vuelta, dispuesta a irme, pero antes añadí, y una cosa más, Mauricio, ya cambié mi testamento. Todo lo que tengo, la casa donde creciste, mis ahorros, la herencia del tío Ernesto, irá a Lucía y a obras de caridad. No recibirás ni un centavo. Pero eso ya no importa, ¿verdad? Porque tienes a Elena. Y ella claramente te ha dado todo lo que necesitas. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Podía escuchar a Elena gritándole a Mauricio. Podía imaginar el caos que estaba dejando detrás, pero ya no me importaba. Con cada paso que daba, sentía que me quitaba años de encima. No era liberación lo que sentía, era algo más profundo. Era el reencuentro con la mujer que había sido antes de permitir que el miedo a perder a mi hijo me convirtiera en alguien que no reconocía. En el autobús de regreso a casa, no lloré. Por primera vez en años, no lloré después de un encuentro con mi hijo. Simplemente miré por la ventana, viendo pasar las calles de la ciudad donde había vivido toda mi vida, pensando en todo lo que había sacrificado y en todo lo que me quedaba por vivir. Esa noche, sola, en mi casa, preparé una taza de té con la calma de quien finalmente ha dejado de luchar contra la corriente. Me senté en mi mecedora, acaricié la mantilla a medio tejer que nunca llegaría a Valentina y tomé una decisión. No iba a desperdiciar el tiempo que me quedaba odiando. El odio es un veneno que uno mismo bebe esperando que el otro muera. Yo ya había bebido suficiente veneno en mi vida. Pero tampoco iba a seguir siendo la víctima, la abuela abandonada que espera migajas de amor como un perro bajo la mesa. Iba a vivir. Finalmente, iba a vivir para mí. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mi abogado envió las cartas prometidas. Mauricio llamó docenas de veces, alternando entre súplicas y amenazas, pero yo no contesté. Elena intentó visitarme una vez, pero no le abrí la puerta. Podía escucharla del otro lado, gritando que yo era una vieja amargada, que estaba destruyendo a mi familia, que iba a arrepentirse. Esperé en silencio hasta que se cansó y se fue. Un mes después, recibí la mitad del dinero de la boda. Venía con una carta de Mauricio, llena de excusas y promesas vacías. No la terminé de leer. 3 meses después, me enteré de que habían puesto su casa en venta.
venta. La casa que yo había comprado, la casa donde había soñado ver crecer a mis nietos. Pero esos sueños pertenecían a otra Rosario, una que ya no existía. Usé parte del dinero recuperado para hacer algo que siempre había querido: viajar. A mis 74 años, tomé un avión por primera vez en mi vida. Fui a conocer el mar que solo había visto en fotografías. Sentí la arena entre mis dedos y el agua salada en mis pies. Lloré, pero esta vez fueron llantos de alegría, de asombro, de gratitud por seguir viva para experimentar esa belleza. Conocí a otras mujeres de mi edad, viudas, como yo, muchas con historias similares de hijos ingratos y sueños postergados. Formamos un grupo, nos reuníamos cada semana para tomar café, para quejarnos de nuestros dolores y celebrar nuestras pequeñas victorias. Me enseñaron a usar el teléfono celular, a mandar mensajes, incluso a ver fotografías en esas redes que nunca había entendido. Fue así como vi 6 meses después de la boda una publicación de Valentina. En ella anunciaba que estaba embarazada, mi bisnieto, un pedacito de mi sangre que crecía dentro de ella, continuando una línea que se extendía hacia atrás por generaciones incontables. Me quedé mirando la fotografía durante horas. Valentina se veía radiante, con una mano sobre su vientre apenas abultado, sonriendo hacia la cámara. Y sentí paz, no alegría completa, porque el dolor de su ausencia seguía ahí, pero sí una paz que no esperaba encontrar. Al día siguiente, tomé papel y pluma y escribí una carta, no para Mauricio, no para Elena, para Valentina. Le conté todo. Le conté sobre el día que nació, sobre cómo lloré de felicidad al sostenerla por primera vez. Le conté sobre las cartas que le mandé cada cumpleaños, sobre los regalos que le envié y que nunca supo que venían de mí. Le conté sobre mis intentos de verla, sobre las puertas que se cerraron, sobre el amor que nunca dejé de sentir aunque ella no lo supiera. Le conté sobre la boda, sobre el dinero, sobre lo que pasó frente a la iglesia. No para hacerla sentir culpable, sino porque merecía saber la verdad, porque algún día ella sería madre y necesitaba entender qué tipo de personas eran realmente sus padres. Y le conté sobre la herencia. Le dije que había apartado una cantidad significativa en un fideicomiso para su hijo, mi bisnieto, dinero al que ni Mauricio ni Elena tendrían acceso, dinero que estaría esperando cuando él cumpliera 21 años para que pudiera estudiar, viajar, empezar su vida con una ventaja que yo nunca tuve. Terminé la carta con las palabras que me había guardado durante 23 años. Mi querida Valentina, no te escribo para pedirte nada. No espero que me llames, que me visites, ni que me perdones por no haber luchado más fuerte para estar en tu vida. Solo quiero que sepas que existí, que te amé desde antes de que nacieras y que ese amor nunca se apagó, aunque tus padres hicieron todo lo posible por enterrarlo. Si algún día quieres conocerme, mi puerta estará abierta. Y si no quieres, lo entenderé. Solo te pido una cosa. Cuando sostengas a tu hijo por primera vez, cuando lo mires a los ojos y sientas ese amor infinito que solo una madre puede entender, recuerda que alguien te miró así a ti. Recuerda que fuiste amada, aunque no lo supieras. Con todo el amor que me queda, tu abuela Rosario. Envié la carta sin esperar respuesta. Había aprendido que las expectativas son ladronas de la paz. Y yo ya había perdido suficiente paz en mi vida. Pasaron 2 meses. El verano llegó con su calor sofocante y yo pasaba las tardes en mi jardín cuidando las rosas que había plantado tantos años atrás. Había aprendido a disfrutar del silencio, a encontrar compañía en mis propios pensamientos, a llenar el vacío con pequeños placeres que antes me parecían insignificantes. El olor de la tierra mojada después de la lluvia, el canto de los pájaros al amanecer, el sabor del pan recién horneado que ahora solo hacía para mí misma. Una tarde, mientras podaba mis rosales con la calma de quien ya no tiene prisa, escuché el timbre de la puerta. Pensé que sería alguna de mis amigas del grupo o quizás el cartero con alguna cuenta. Me limpié las manos en el delantal, me acomodé el cabello como pude y caminé hacia la entrada, arrastrando un poco los pies, como hacemos los viejos cuando el calor nos pesa en los huesos. Abrí la puerta y el mundo se detuvo. Era Valentina. Mi nieta estaba ahí, parada frente a mi puerta, con su vientre ya prominente de 7 meses de embarazo y los ojos llenos de lágrimas. Por un momento pensé que estaba soñando, que el calor me había provocado alucinaciones, que mi mente me estaba jugando una broma cruel. Abuela,
Esa palabra, esa simple palabra que había esperado escuchar durante 23 años, salió de sus labios como una pregunta, como una súplica, como un puente tendido sobre un abismo de décadas de distancia. ¿Valentina, mi niña? No sé quién se movió primero, solo sé que de pronto estaba en mis brazos, sollozando contra mi hombro, y yo lloraba también, acariciando su cabello igual que cuando era bebé, susurrando palabras sin sentido, sintiendo cómo 23 años de ausencia se desvanecían en un abrazo que duró una eternidad. La llevé adentro, la senté en el sofá, le preparé limonada porque hacía mucho calor y ella estaba embarazada y tenía que cuidarse. Mis manos temblaban mientras servía el vaso y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no derrumbarse ahí mismo, para no caer de rodillas y agradecer a Dios por ese milagro que jamás esperé recibir. Leí tu carta, dijo finalmente, cuando ambas nos calmamos lo suficiente para hablar. La leí 100 veces. Al principio no quería creerla. Pensé que era otra mentira, como todas las que me han contado durante mi vida. Pero algo en tus palabras, algo me decía que era verdad. Tomó mi mano, sus dedos jóvenes y suaves envolviendo los míos, arrugados y manchados por el tiempo. Empecé a investigar, a hacer preguntas, a buscar en los cajones de mis padres cuando no estaban, y encontré las cartas, abuela. Todas las cartas que me mandaste durante años, guardadas en una caja en el fondo del armario de mi mamá. Nunca me las dieron, ni una sola. Su voz se quebró en esa última frase. También encontré los recibos de los regalos, los cheques que mandabas para mi cumpleaños que ellos cobraban y me decían que venían de un pariente lejano, el dinero de mi colegiatura que siempre creí que pagaban ellos con tanto sacrificio. Todo era tuyo. Apreté su mano sin saber qué decir. Las palabras parecían insuficientes para ese momento. Cuando los confronté, mi papá intentó negarlo todo. Dijo que estaba senil, que inventabas historias, que siempre había sido problemática y por eso te mantenían alejada. Pero mi mamá se quedó callada y en ese silencio supe que todo lo que escribiste era verdad. Valentina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, ese gesto tan infantil que me recordó a Mauricio cuando era niño, cuando venía llorando porque se había caído de la bicicleta, y yo lo curaba con besos y promesas de que todo iba a estar bien. Me fui de su casa, abuela. No quiero saber nada de ellos. No sé si algún día podré perdonarlos, pero ahora mismo solo quiero conocerte. Quiero que mi hijo te conozca. Quiero recuperar todo el tiempo que nos robaron. La miré a los ojos, esos ojos que eran los mismos de su padre, los mismos de mi esposo. Una cadena de miradas que se extendía a través del tiempo y por primera vez en años sentí que mi corazón estaba completo. Mi niña, susurré, acariciando su mejilla. El tiempo perdido no se puede recuperar. Eso es algo que la vida me ha enseñado con crueldad. Pero el tiempo que nos queda, ese es nuestro. Y te prometo que no desperdiciaré ni un segundo. Pasamos esa tarde hablando. Le mostré los álbumes de fotos que había guardado durante años. Las imágenes de su padre cuando era pequeño, de mi esposo, joven y apuesto, de mí misma en tiempos que parecían pertenecer a otra vida. Le conté historias de nuestra familia, de sus bisabuelos, a quienes nunca conoció, de tradiciones que se habían perdido en el silencio de la distancia. Le enseñé la mantilla que había empezado a tejer para su boda, la que nunca pude terminar porque el dolor me impidió continuar. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verla. «Termínala para mi hijo», me pidió. «Quiero que sea lo primero que lo envuelva cuando nazca. Quiero que sepa desde su primer respiro que tiene una bisabuela que lo ama». Esa noche, después de que Valentina se fue con la promesa de volver pronto, me senté en mi mecedora con la mantilla en las manos y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas que corrieron por mis mejillas fueron de felicidad pura. Los meses siguientes fueron los más hermosos de mi vejez. Valentina venía
venía a visitarme cada semana, a veces más. Me acompañaba a mis citas médicas, me ayudaba con las compras, se sentaba a mi lado mientras yo tejía y ella me contaba sobre su vida, sobre sus sueños, sobre el hijo que crecía dentro de ella. Me enteré de que había dejado a sus padres de forma definitiva. Mauricio intentó contactarme varias veces, alternando entre la rabia y la súplica, pero ya mantuve mi distancia. No por rencor, el rencor es demasiado pesado para cargarlo a mi edad, sino porque había aprendido que algunas relaciones no pueden repararse. Y está bien, no todos los hilos rotos necesitan volver a unirse. Elena, según me contó Valentina, la había llamado traidora y malagradecida por acercarse a mí. La ironía no se me escapó. La mujer que me había robado a mi nieta ahora acusaba a esa misma nieta de traición por querer conocer a su abuela, pero no gasté energía en resentimientos. Simplemente agradecí que el veneno de Elena no hubiera logrado envenenar también a Valentina. El bebé nació una madrugada de noviembre, cuando el frío empezaba a morder y las hojas de los árboles se habían vuelto del color del fuego. Valentina me llamó desde el hospital, agotada pero radiante, y pude escuchar el llanto de mi bisnieto a través del teléfono. Se llama Roberto, me dijo, y tuve que sentarme porque las piernas me fallaron. Como tu hijo, abuela, el tío que nunca conocí, pero del que me hablaste tanto. Quiero que su nombre viva en mi hijo. Roberto, mi primer hijo, el que se fue demasiado joven, el que dejó un vacío que nunca pude llenar. Y ahora su nombre viviría de nuevo, en un niño que llevaría su sangre y sus ojos y quizá su misma sonrisa traviesa. Conocí a Roberto 3 días después, cuando Valentina lo trajo a mi casa, envuelto en la mantilla que finalmente había terminado. Era tan pequeño, tan perfecto, con sus manitas cerradas en puños diminutos y sus ojos que todavía no sabían mirar, pero que ya me habían robado el alma, igual que su madre 23 años atrás. Mira, mi amor, le susurró Valentina mientras lo ponía en mis brazos. Esta es tu bisabuela Rosario. Ella te va a querer más que nadie en el mundo. Lo sostuve contra mi pecho, sintiendo su calor, escuchando su respiración suave, oliendo a ese aroma a bebé nuevo que es el perfume más dulce que existe. Y en ese momento, todos los años de dolor, de soledad, de humillaciones, se desvanecieron como niebla al sol, porque la vida, he aprendido, no es una línea recta, es un río que a veces fluye tranquilo y a veces se estrella contra las rocas, que a veces se seca hasta parecer muerto y a veces se desborda con fuerza incontrolable. Y en ese río, los momentos de verdadera felicidad son islas pequeñas, donde podemos descansar antes de seguir nadando. Esa tarde, con mi bisnieto en brazos, había encontrado mi isla. Ha pasado un año desde entonces. Roberto ya camina, tambaleándose como un pequeño marinero borracho, agarrándose de los muebles con determinación feroz. Viene a visitarme cada semana con su madre, y a veces se queda a dormir, y yo le canto las mismas canciones que le canté a su abuelo, que mi madre me cantó a mí, que su madre le cantará a él algún día. Mauricio y Elena se divorciaron hace 6 meses. Me enteré por Lucía, quien a su vez se enteró por conocidos comunes. Parece que sin el dinero de la casa y sin el colchón financiero que yo siempre representé, los problemas que habían estado escondiendo durante años salieron a la superficie. No sentí satisfacción al saberlo, solo tristeza por el desperdicio, por todo lo que pudo haber sido y no fue. Mauricio intentó acercarse a Valentina después del divorcio, pero ella mantiene su distancia. No estoy lista para perdonarlo, me dice cuando hablamos del tema. Quizá algún día, quizá nunca. Pero por ahora necesito protegerme a mí y a Roberto de gente que demostró que no sabe amar sin condiciones. Yo le digo que el perdón es un regalo que uno se da a sí mismo, no al otro. Que cargar rencor es como beber veneno esperando que el otro se enferme. Pero también le digo que perdonar no significa olvidar, ni significa permitir que te vuelvan a lastimar. Hay sabiduría en mantener ciertas puertas cerradas, y ella tiene derecho a decidir cuáles abre y cuáles deja con llave para siempre. Tengo 75 años ahora. Mis piernas ya no son tan fuertes como antes. Mis ojos ya no ven tan claro. Mis manos tiemblan cuando intento enhebrar una aguja. Pero mi corazón está más vivo que nunca. Cada mañana me despierto con propósito. Cada tarde encuentro algo que me hace sonreír. Cada noche agradezco por el día que pasó y pido por el día que viene. No porque mi vida sea perfecta, ninguna vida lo es, sino porque finalmente aprendí que la felicidad no está en lo que otros te dan, sino en lo que tú decides cultivar dentro de ti. A las mujeres que me leen, a las madres y abuelas que han sido tratadas como yo fui tratada, quiero decirles algo que me tomó 74 años aprender.
El amor propio no es egoísmo. Poner límites no es crueldad. Exigir respeto no te convierte en mala persona. Durante demasiados años creí que ser buena madre significaba sacrificarlo todo, perdonarlo todo, tolerarlo todo. Creí que mi valor dependía de cuánto podía dar, no de quién era yo como persona. Y en ese proceso me perdí a mí misma. Recuperarme fue doloroso. Enfrentar la verdad sobre mi hijo, sobre la mujer en que me había convertido, sobre las decisiones que había tomado por miedo, todo eso dolió más que cualquier rechazo. Pero del otro lado del dolor estaba la libertad, y la libertad, aunque llegue tarde, siempre vale la pena. Miro por la ventana de mi sala, veo el jardín donde Roberto jugará cuando sea más grande, las rosas que florecerán en primavera, el cielo que se pinta de naranja cada atardecer, y pienso en todo lo que me queda por vivir. Quizás no sean muchos años. A mi edad, cada día es un regalo que no damos por sentado. Pero serán años míos, vividos en mis términos, rodeada de gente que me valora por quien soy, no por lo que puedo darles. Y eso, mis queridos, es más de lo que muchos tienen en toda una vida. La boda de Valentina, aquella a la que no me dejaron entrar, sigue siendo un recuerdo doloroso, pero ya no me define. Es solo una página en el libro de mi vida, una página oscura, seguida de muchas llenas de luz, porque eso es la vida, oscuridad y luz entrelazadas, pérdida y ganancia bailando juntas, dolor y alegría compartiendo el mismo corazón. Si pudiera volver atrás, ¿haría las cosas diferente? Por supuesto, les pondría límites a Mauricio y Elena mucho antes. Lucharía más fuerte por mi nieta. No permitiría que el miedo a perder a mi hijo me convirtiera en una sombra de mí misma. Pero el pasado es un país al que no podemos volver. Solo tenemos el presente, este momento exacto en que existimos, y el futuro que elegimos construir con cada decisión que tomamos. Yo elegí la dignidad, elegí amor propio, elegí rodearme de quienes me valoran y soltar a quienes solo me veían como un recurso para explotar. Y eso, mis queridos, es más de lo que muchos tienen en toda una vida. El amor verdadero no humilla, no excluye, no esconde. El amor verdadero abraza, incluye, celebra. Y si alguien no puede amarte así, no merece tu presencia en su vida. Mientras escribo estas últimas palabras, escucho la risa de Roberto en el jardín. Valentina lo persigue entre los rosales, ambos iluminados por el sol de la tarde, y el sonido de su alegría es la música más hermosa que mis viejos oídos han escuchado. Esta es mi vida ahora. Esto es lo que encontré al otro lado del dolor. Y créanme cuando les digo, valió la pena cada lágrima derramada para llegar hasta aquí. Con amor y esperanza, Rosario del Carmen Mendoza, viuda de Estrada, madre, abuela, bisabuela y finalmente, después de 75 años, simplemente yo misma.